¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX, acá por TLV1, y continuamos con la larga Guerra Fría, pero esta vez en un ámbito mucho más cercano a nosotros, como es el tema del continente americano al sur del Río Grande, que algunos, porque siempre está la discusión, me dicen, no, Latinoamérica no, porque es una concesión a los franceses. En realidad es Hispanoamérica, pero no porque fue desprestigiado por el franquismo. Es Iberoamérica, entonces otros dicen Ibero-Indoamérica. Yo diría con José Martí que estamos hablando de nuestra América. Y ahora vamos concretamente. Bueno, está bien. Así la llamamos. De acuerdo. Jesuíticamente. Sí, yo normalmente yo utilizo Iberoamérica porque es más abarcativo y además involucra fundamentalmente Brasil. Pero claro, ¿no? Pero hay un momento, quiero hacer una aclaración. Que cuando vos agarras los mapas antiguos de España, la geografía de Estrabón, por ejemplo, dice Hispania, o sea que Hispania es toda la península. También, lo que se llama península ibérica son sinónimos. También, Hispania incluye Portugal. Cruza así la palabra Hispania y cubre toda la península, toda. Por eso es que... Usemos un concepto u otro, sabemos de qué hablamos, ¿no? Pero distingue más eso que vos decís, es verdad, pero es un matiz que definamos para los espectadores el propósito de este programa y el que viene, porque uno no nos va a ser suficiente. El objetivo, como decía Horacio, es dar un pantallazo muy rápido de la Guerra Fría, o sea, del periodo de la primera posguerra, llamémosle entre el año 45 y 55-60, de cómo se perfiló la situación geopolítica en Iberoamérica como consecuencia de la Guerra Fría. Yo hago tres observaciones preliminares que me parecen oportunas. La primera, la descolonización de África estuvo enmarcada en un cuadro distinto a la situación americana. Es decir, África había sido formalmente un mosaico de colonias europeas y lo abarcó de lleno el proceso de descolonización de las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en la posguerra. Iberoamérica no. Nominalmente éramos y nominalmente seguimos siendo repúblicas independientes, ¿no? Entonces el proceso era distinto, se encaró desde el punto de vista de la liberación más que de la descolonización. La segunda observación es que acá se mezclaron... Claro, lo que pasa, está muy bien lo que decís, ahora aclarar liberación de qué. No, liberación nacional, en el sentido de... el término liberación nacional es bastante amplio, bastante elástico, ¿no? Pero, la independencia es la capacidad para tomar decisiones propias. Exacto. Entonces, en definitiva, la lucha por la existencia del Estado-Nación, es la lucha por la toma de decisiones nacionales, es decir, de decisiones propias. Tal cual. ¿no? Por ejemplo, eso es la soberanía. Tal cual. Es claro, para poner un ejemplo paradigmático y presente, la actual administración Milei no es un gobierno argentino, punto. No, yo analizo esto, no quiero desviarme ahora, por supuesto, perdón por el desvío, pero para ponerlo como un paradigma, o como vamos a ver históricamente algunos gobiernos, como el gobierno Batista en Cuba, por ejemplo, es decir, gobiernos que no tenían entidad en relación a la idea de Estado-Nación, ni lo pretendían. Pero por eso, Héctor, lo que vos decís está muy bien, yo lo suscribo todo. Por eso digo, la palabra liberación es un matiz que se puso de moda en los años 60. En realidad antes no existía la palabra independencia. ¿Por qué liberación? Creo yo. Yo creo que es una maniobra de inteligencia política de los grandes poderes mundiales porque te ponen en una situación imprecisa. Vos decís, ¿liberación de qué? Liberación del poder financiero mundial, liberación de la ocupación de un país en una tierra determinada, liberación de la condición colonial, liberación de qué. En cambio, independencia es muy claro lo que vos dijiste también. Aunque sea un concepto difuso, era liberación de los agentes, digamos, de poder extranjero.
Está bien, perfecto. Que para, como era la Guerra Fría, para independizarse de eso tenía que recurrir a otra potencia. Totalmente Entonces, de acuerdo, pero me da la impresión de que cuando a un ciego se le dice no vidente. Claro que aludimos a lo mismo, no puede ver, pero le pusimos no vidente en vez de ciego. Mirá, se puede filosofar mucho al respecto. Yo lo que quise marcar es que en el caso de África había un proceso de descolonización formal, que por otra parte las potencias europeas burlaron en gran medida hasta la fecha, pero dejando de lado eso, hubo un proceso. Pero en América no se podía aplicar esa regla. Eso como primera aclaración. Entonces surgieron planteos de independencia, de autonomía, etcétera, pero con una regla común, que toda Iberoamérica como un dominó fue jalonada por la instauración de gobiernos adscritos al poder, al imperio norteamericano, en mayor o menor medida, pero buscando que sean compatibles. De allí que el caso más conflictivo deviniese la Argentina con Perón, que fue el caso más conflictivo de todos. Después vamos a explicar por qué. Después vamos a llegar a eso. Sí, voy a llegar a eso. Entonces, la segunda observación es la diferencia entre ideología que veo yo y geopolítica. Porque en realidad lo que quedó establecido es la vieja premisa norteamericana de la doctrina Monroe, la vieja aspiración consolidada por Estados Unidos. América para los norteamericanos. Y consecuentemente toda América tenía que estar jalonada. Y jalonada por gobiernos principalmente militares, instaurados por Estados Unidos. Porque ahí viene la tercera aclaración. Pese a que existe una alianza especial, histórica, entre Estados Unidos y el Reino Unido, pero en América los intereses geopolíticos norteamericanos y británicos siempre estuvieron en colisión, ¿verdad? Sí. Y una de las, qué sé yo, hay ejemplos paradigmáticos de luchas como Perú, la guerra del Paraguay y después la guerra del Chaco, pasados años. Se pueden citar un montón de ejemplos, pero la característica es esta. Mientras el Imperio Británico tuvo la sabiduría del Foreign Office, sin juicio de valor, pero sabiduría, de que los británicos pactaban con clases nativas adictas, los norteamericanos, hasta la fecha, no han tenido la misma capacidad, no han podido constituir una clase nativa adicta, solamente tienen capacidad para gestar grupos de poder, fundamentalmente económico-financiero, con los cuales articular una política de control. Pero no es lo mismo. Por eso la tensión permanente que hubo y que se prolongó aún bajo el dominio norteamericano. Porque las clases nativas adictas admiraban al Imperio Británico y despreciaban al Imperio norteamericano, a la República Imperial, como ramplona, digamos, ¿no? Exactamente, la generación del 80, por ejemplo, varios hombres de la generación del 80, el más destacado, pretendían rivalizarla incluso, rivalizarla porque veían a la Argentina, por ejemplo, como una réplica de lo que estaba ocurriendo en el norte con Estados Unidos, en efecto, Entonces, esas tres observaciones me parece importante diferenciar. Acá no había un proceso de descolonización directa, pero sí un proceso de apropiación que venía a caballo de la constante norteamericana. Primero, la doctrina Monroe. Luego, todo el proceso armado de panamericanismo, porque los Estados Unidos se apropian de la bandera panamericana para la moto es la doctrina Monroe y el sidecar es el panamericanismo. Es evidente que es una dependencia. Y el panamericanismo en realidad armado para destruir nuestra tradición hispano-católica. Evidentemente sí, de eso no hay ninguna duda. Por eso, es curioso porque... ¿Por qué? Porque te destruye la ecúmene. Si vos destruís la ecúmene no tenés respaldo. Después del 45 y respetando los acuerdos de Yalta, Estados Unidos no se interesaba demasiado. Fíjense lo que dice Kissinger, ¿no?
no me acuerdo dónde lo... La línea de poder nace en Washington y termina en Japón, circunvalando Europa, ¿no? Al sur no tiene nada que hacer en política mundial. América Latina en el sur no importa. ¿En qué sentido? Ellos pensaban que no había, salvo el chileno, no había partidos comunistas fuertes. Sí. Y los movimientos y los partidos populistas y populares eran antimarxistas. Podían ser socializantes como el APRA, claro, o tener componentes como la justicia social, como el peronismo, pero eran antimarxistas. Pero ojo, Horacio, pero ojo, Perú, Brasil y Chile tuvieron. Chile es el más notorio, más organizado. Por eso en Chile, cuando hagamos una referencia, vamos a ver... La división del PRT, que fue una parte con Vargas, que fueron los nacionales, digamos así, y la izquierda con Marighella, sí, ¿no es cierto? Sí, pero Brasil se había alineado totalmente, sí, ¿no?, en la Segunda Guerra. Y Itamaraty, sí. Sí. Solamente toca, digamos, fondo la cuestión con Guatemala, que ahí hay una intromisión evidente de la Unión Soviética, pero sobre todo con el tema Cuba. El Partido Comunista Chileno, fíjense, bueno, ahora hablaremos de Chile, que no fue ayudado por la Unión Soviética. No, fue ayudado por Londres. Sí, porque la tradición... Por eso el conflicto Allende, Pinochet es Allende, Gran Bretaña, Pinochet, Estados Unidos, para decirlo en términos geopolíticos radicales, ¿no? Lo que hablábamos de la colisión entre exacto, intereses. La colisión que dijo acá Héctor muy bien, de los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, que existen. Y para decirlo en forma dura, ¿no es cierto? Dura, sí, en forma dura. Bueno, Allende igual Gran Bretaña. Pinochet igual Estados Unidos. Esto razonándolo en voz alta. La tradición independentista en toda Iberoamérica, la genuina tendencia independentista, no tenía base ideológica, tenía base localista. Autonomista, de autonomía. Claro, movimientos independentistas, autonomistas, etc. Incluso aquellas que venían de la tradición criolla, que por eso se enfrentaron. Supuesto, son muy anteriores a los PC. Hay que decir algo que hace pocos días lo dijimos en una charla que tuvimos sobre la Guerra Civil Española. Nosotros la guerra de independencia la vemos, y creo que es la forma más razonable de verla, como una guerra civil por las autonomías. Como la tuvo Estados Unidos con Gran Bretaña, que es una guerra de autonomía en realidad. No es que cambia el modelo inspirador social, político y religioso. No, son lo mismo, que quieren independizarse económicamente para tener autonomía. Ese es el origen de la independencia de Estados Unidos, que geopolíticamente le sirvió a España y a Francia para ir contra Inglaterra, porque estaban en guerra, ¿no es cierto? Por supuesto, pero la intención de los Washington, de los Jefferson, de los Hamilton y demás, es simplemente ser autónomos de la corona británica, eso es. Ahora sí viene el punto clave. Como producto de los acuerdos de reparto del mundo de Yalta y Potsdam, quedó sobreentendido que América quedaba dentro del área de influencia exclusivamente norteamericana. Por ende, los intentos de la Unión Soviética de penetrar se trataron de apuntalar en el argumento ideológico, pero tenían un alcance mucho más limitado frente al poderlo. Estados Unidos fundó, para mí, su hegemonía en América, y para nuestra desgracia la sigue ejerciendo hasta ahora, primero sobre la base de la doctrina Monroe y sus actualizaciones recientes, ¿no?, como la del presidente Trump. Después, con toda la corriente del panamericanismo, porque Estados Unidos inventa el panamericanismo. Claro. Es de la conferencia de Washington de 1890, que crea la primera convención panamericana y toda la siguiente. Y después, en la inmediata posguerra, viene la aceleración con la constitución de la OEA. De ahí el famoso episodio del Bogotazo, con la carta que era primero la Carta de La Habana, porque primero creo que en el 47 se firmó la Carta de La Habana sobre la base de la fraseología de unidad americana, pero para garantizar la hegemonía económico-comercial de los Estados Unidos. Ahora, sobre esa base se monta la estructura política de la OEA
Y el cuando TIAR. se hace, y atrás la estructura militar del TIAR, porque el TIAR es también del año 48. Sí. Yo creí que era Conjunto. posterior. Yo creo que esto que vos decís se acelera, como lo hemos demostrado después de la Segunda Guerra, se acelera. Es Pero claro. ya existía porque Sí. de la intervención en Cuba de 1898, en que Estados Unidos, como muy bien dice este trabajo de nuestro colega y amigo Horacio Cañi, ¿no? Sobre que Estados Unidos irrumpe como potencia mundial, se prepara para ser potencia mundial con la anexión de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Ese es el primer paso que la Primera Guerra le permite serlo. Pero el primer paso de la preparación geopolítica, ¿no es cierto?, que está ya en la mentalidad de muchos de ellos, McKinley, sobre todo Teddy Roosevelt, ¿no es cierto?, y Cabot Lodge, como lo demuestra muy bien Horacio acá. Es una línea Exactamente. Esa línea, yo creo que, como yo creo en el poder, yo creo que el poder existe, tiene una parte visible y la parte invisible. La geopolítica no declarada, pero explícita en los hechos, es la siguiente. El panamericanismo, que vos muy bien has señalado, y menos mal que lo señalaste, pues se me había pasado. El panamericanismo es un intento de sustitución de una ecúmene, porque vos necesitas una explotación económica y los recursos de otro país, y la mejor forma de someterlo es por la ecúmene. No te olvides de dos conferencias que tenemos que mencionarlas también, admirables conferencias en el sentido negativo para nosotros, pero bueno para Estados Unidos, de Arnold Toynbee, el historiador inglés, en la Universidad de Harvard en 1960, que se llama Los Estados Unidos y la Revolución Mundial. Son dos conferencias que publicó acá KMC con 2 volúmenes finitos separados. Allí les dice directamente, si ustedes mandan los predicadores primero, ahorrarán sangre y material de guerra. Antes de declarar la guerra hay que mandar los predicadores. ¿Qué son los predicadores? Los del panamericanismo y los que te modifican la ecúmene, que la ecúmene nuestra, nos guste o no, para mal o para bien, es griega, romano, católica, como es de sentido común lo que estoy diciendo. Esa es nuestra tradición. Y la sustitución tiene que ser por una cosa similar, una cosa que sustituya esa necesidad de sentirse integrados. Y el panamericanismo es una falsa integración. Lo que pasa es que grimían elementos abstractos, podemos decir. Por supuesto, la libertad, la alianza para el progreso, digamos. Claro, eso es... Pero eso es una característica, que el imperio norteamericano nunca estuvo en condiciones de desarrollar una doctrina consistente. La fraseología democrática es una fraseología vacía, directamente. Es decir, ¿Por qué crees que es la fraseología de la libertad, de los derechos. El progreso, el derrame. Son abstracciones. Pero como tienen poder son operativas. Evidentemente, tiene mucho detrás. Es como las ideologías que tienen un poder atrás. Es abstracto, pero tiene poder, entonces impone su condición. Pero yo creo que el tema de la ecúmene, o sea, de la sustitución de la ecúmene es fundamental, porque si no la mente no se doblega ante eso. Vamos a redondear. Y la última etapa es la que estamos viviendo ahora, la de la descristianización, no hay duda, a caballo de la penetración y la transformación del de la neopentecostalismo. La transformación de la cristianización para integrarla a esta ecúmene, porque no tiene un principio religioso fundante eso, perdón, no tiene un principio sacro fundante, tiene un principio pseudo religioso. En lo personal yo me remitiría 120 o 150% al planteo de Marcelo Gullo. Evidentemente. Digamos, el que más abarcativamente encaró bien el tema geopolítico y la tradición hispánica. Pero antes de cerrar este bloque, que es el planteo general, señalo lo que para mí son los pasos concretos principales que dio Estados Unidos en cuanto a su apoderamiento de América en la posguerra, a caballo de la Guerra Fría. La primera, la hegemonía militar sobre toda la zona del Caribe. No solamente el Caribe como lago americano, sino establecido el estrecho Natal-Dakar, del que hablaba Spigman, ¿no? Para el control del Atlántico Sur. El Atlántico Sur quedó clausurado a toda alternativa soviética o de quien sea.
Después, el panamericanismo al que ya hice referencia, pero jalonado por sus distintas etapas. La parte pseudo-ideológica, el panamericanismo lírico, por así decirlo. Después, la hegemonía económica con la Carta de La Habana y otros, la constitución política de la OEA y el tratado militar del TIAR. El brazo armado. Y todo eso puesto dentro del encuadramiento de la doctrina Monroe y la instrumentación en América abiertamente de la teoría del destino manifiesto de Estados Unidos, que Estados Unidos se considera facultado para imponer su orden en América. Y eso lo saben los mexicanos. Tiene que haber una sola bandera, del Río Grande a Tierra del Fuego. Además, los mexicanos son los que mejor lo saben por experiencia esto. Lo saben por experiencia. Le han quitado los territorios que han querido, todos por la fuerza, sin derechos. Pero por la fuerza, y esto también, porque vos fíjate, esa famosa frase de Rubén Darío, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, tiene dos aspectos a ver en esa frase. Cerca de los Estados Unidos obviamente es un dato geográfico empírico, pero tan lejos de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque México está gobernado, después de Maximiliano, después de los episodios de los dos imperios, el de Iturbide y el de Maximiliano, está gobernado por la masonería americana. Hay un símbolo de esto. ¿Saben quién es? Benito Juárez, aunque parezca mentira. Fíjense cómo se viste Benito Juárez, cómo estaban las fotos. Una levita negra idéntica, no parecida, idéntica a la de Lincoln. Y como era muy peticito, se hizo una galera gigantesca para llegar más o menos a tener una estatura. Lincoln usaba una galera, quedaba muy alto, porque era alto. Entonces, fíjense la foto, eso para los espectadores. Fíjense en la foto de Benito Juárez vestido con levita negra y con un galerón gigantesco para tratar de llegar a la estatura de Abraham Lincoln. En síntesis, uno ha tratado, hemos tratado a través de este diálogo informal de sentar cómo los Estados Unidos se apropiaron directamente de todo el continente americano, directa o indirectamente, pero se apropiaron y lo hicieron fundamentalmente a través de golpes de Estado y o gobiernos democráticos títeres sobre la base de una doctrina inventada, la doctrina del panamericanismo, y su hegemonía económica y militar y política. Próximo bloque continuamos con ejemplos específicos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con el caso específico del país por entidad geográfica, población y riquezas, digamos, que es Brasil.
Es claro, tenemos una especie de inventario de todo lo que parece imposible abarcarlo. Sí vamos a referirnos a algunos casos representativos, como el caso de Brasil, México, Chile, Argentina desde ya, y bueno, cómo fueron jalonando. El más importante de todo, evidentemente, es el de Brasil, porque esto arranca con algo fundamental. Brasil fue el gran aliado militar de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno de Getúlio Vargas, pero con el canciller Osvaldo Arana. No es secundaria. No es secundario eso. ¿Por qué? Porque eso generó, en mi opinión, una movida muy inteligente de Itamaraty, de su alianza, es decir, apostó, por eso muchos liberales y argentinos se lamentan de que Argentina no haya hecho lo mismo que Brasil. Mandar la FEP, Fuerza Expedicionaria Brasileña. Haberse adherido prematuramente a las exigencias norteamericanas, porque Estados Unidos apenas estalla la Segunda Guerra Mundial, presiona a todo cuanto país hay, aún las republiquetas del Caribe, que no estaban en condiciones ni de defenderse de un comando alemán, lo hacían, pero sí Batista, a México. Por ejemplo, Batista le declaró la guerra a Alemania 2 horas antes que Estados Unidos, y los alemanes se reían. 2 horas antes. El diario de Chiano dice, después de todos los enemigos que tenemos, Batista no nos interesa. Claro. No, pero en el caso sí fue México. México fue presionado para declarar la guerra, creo que los primeros días de la guerra. Y Brasil fue arrastrado también prematuramente y sin preparación militar, porque es sabido que cuando Brasil declara la guerra, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa, y el comando de submarinos, la fuerza de Dönitz, tenía en ese momento, no sé si 8 o 9 submarinos en el Atlántico Sur. E inmediatamente de conocida la declaración de guerra, se le da orden de que se acerquen a las costas brasileñas para poder atacar mercantes. Y creo que en 2 semanas le hunden las 2/3 partes de la flota mercante. No sé si tanto, no, pero hubo hay un libro que se llama Días de Guerra no Atlántico Sur, algo así. Sí, creo que hay varios barcos. Sí. Hay una cosa Yo sé que... Y hay un crucero que se hunde a sí mismo. ¿Ah, sí? Crucero brasileño, claro, porque ponen las torretas de una forma, en persecución de, no sé, de submarino que, y cañonean un depósito de munición que estaba en la popa. Después la acusaron a los alemanes, pero no es así. Yo lo que tenía entendido es que Brasil perdió, si no las 2/3 partes Es que de su flota mercante. tendría muy pocos barcos, porque no son tantos barcos. Pocos, no, eso sí, cuantitativamente no es que eran muchos, pero que estos submarinos alemanes que estaban en el Atlántico Sur recibieron orden de desplazarse a la costa brasileña, porque estaban operando más Era un sobre tiro la al costa pichón en francesa. ese momento. Los norteamericanos lo que les interesaba era establecer bases. Claro, por eso, si me permiten hacer una observación, es decir, con lo que ha dicho Héctor de Getúlio, está bien que Getúlio entró en guerra, pero ¿cómo entró en guerra? Yo creo que Getúlio no viene de una posición pro-yanqui, ni siquiera de una posición pro-británica. Tiene problemas de Itamaraty, como lo dijo en su última carta, antes de suicidarse. Mi problema fue Itamaraty, lo dijo antes de suicidarse, ellos ya habían terminado la guerra, habían terminado todo. Pero ¿qué pasa? Esto hay que entender. Getúlio Vargas intenta hacer en Brasil un movimiento nacional patriótico, esa es la verdad. Que después salió una variante de izquierda, que todavía Lula sería un remanente de eso, pero en realidad fue un movimiento nacional patriótico que tenía los ojos puestos en los ¿cómo se llama?, los nacionalismos europeos, sobre todo el fascismo italiano, ¿no es cierto? Esa es la verdad, porque puso jefes de policía y demás, y distribuciones, y hay que ver, cuando asume Vargas, por primera vez en 1932, después llama elecciones, primero viene por una revolución, cuando sube las escalinatas del ¿cómo se llama?, del Palacio de Ocatete, que entonces era la casa de gobierno, estaba en Río, estaban los camisas verdes eran los tropas que tenían un brazalete con una sigma, ¿no es cierto?, y saludaban brazo en alto como hacían los movimientos nacionales europeos.
Esto es en 1932 y así siguió hasta 1936, que fue el viaje de Roosevelt. Roosevelt hizo un viaje donde se reunió con Getúlio, por supuesto era presidente, y con Justo. Nosotros entrevistaron con Justo. Ahí empieza la presión para que Itamaraty deje de ser de observancia británica, porque lo había sido por herencia, y pase a ser de observancia americana, como una sucesión natural. Es como si España pasara al poder a un país americano. Inglaterra se lo pasa a Estados Unidos. Esta es la realidad. Estados Unidos se apodera de Itamaraty. Y a partir de ese momento se empieza a hacer una presión sobre el gobierno de Getúlio, que termina cuando le hacen un dictat en el año 40 y le dicen: necesitamos la ciudad fortificada de Natal, capital de Río Grande do Norte, la isla de Fernando de Noronha y las islas de Trinidad y Martín Vaz, que están en el medio del Atlántico, a la altura de Ascensión, pero más hacia el lado de América que de África, para controlar los submarinos alemanes durante el curso de la guerra. Esta es la realidad. Por eso Roosevelt... El control militar del estrecho de Natal-Dakar, que fue clave para... Y cuando Getúlio empieza a dudar sobre eso, se le imponen como un dictat y le dicen que si no va a entrar en conflicto, va a tener un conflicto con Brasil. Por eso vos fijate, cuando Roosevelt viaja a la conferencia de Casablanca, ¿cómo hace el viaje? Va por Brasil. Va por Brasil porque sabe que teniendo el control de Natal, Río Grande do Norte, todavía está en la fortificación, estaban. Y ahí se hace la conferencia de Río de Janeiro inmediatamente, en enero del 42, para convocar a todos los países americanos Exactamente, se fortificó la ciudad de Natal, están todavía las fortificaciones, existen, están los fuertes ahí, todavía existen ellos. La isla de Fernando de Noronha, que hoy es un paraíso natural, pero entonces tuvieron... Y las islas de Trinidad y Martín Vaz, que están en el medio del Atlántico, son eso, el viaje de Roosevelt fue por ahí para ir a Casablanca. ¿Por qué? Porque ahí tenían la seguridad de las bases. Lo que pasa es que allí, por eso decía que a diferencia de la tradición británica de operar con una clase nativa adicta, los norteamericanos toman determinados segmentos. Uno era desde ya el segmento económico-financiero, ¿no? Sin duda. Pero el otro era como también la rama militar. ¿Por qué? Porque ese cuerpo expedicionario que fue a Italia, ¿no? Pero no sé si en total movilizó 300.000 hombres o menos, mucho menos. No, la división brasileña los hombres mandados creo que fueron 30.000. No llega a 30.000. ¿A dónde? A Italia. A Europa en total puede ser, pero Italia no se Italia es una división de 15.000 a Brasil. Creo que el único puede ser, desempeño ojo, brasileño... también está toda la logística, todo, ¿no? Lo demás. La movilización general. Pero movilización general, de allí, del plantel de oficiales que fueron al cuerpo son todos los dictadores. Es claro, de ahí surgió toda la línea de que después fue gestando los golpes de Estado, con el famoso el general más importante que ahora no me acuerdo. El mariscal Humberto Castelo Branco. Castelo Branco después, sí, pero había otro más como Fonseca. El comandante era el Marqués de Mascareñas. Sí, pero el Marqués de Mascareñas... Pero era ya... Sí, pero hubo una serie de personalidades... El segundo era Castelo Branco. Eurico Gaspar Dutra, el mariscal Eurico Gaspar Dutra, sí, pero aún así hay otro que me confundo con Contreras. El cuerpo expedicionario brasileño, su comandante es el general Eurico Gaspar Dutra, que por haber actuado en la guerra se lo hizo mariscal después, porque en Brasil existe el grado de mariscal, del Imperio, y de ahí la relación. Yo creo que lo he comentado en alguna oportunidad, me llamó la atención. Ustedes recuerdan el general Vernon Walters, que hasta que falleció era un hombre de contacto de los Estados Unidos con todos los gobiernos militares de Iberoamérica en las sucesivas, ondadas de golpes de Estado, ¿no? Y Vernon Walters tenía especial relación con los militares brasileños porque cuando él era joven oficial estaba asignado al contacto entre el Estado Mayor norteamericano y el cuerpo expedicionario brasileño en Italia. Por eso habían mantenido una camaradería de viejos combatientes, claro.
Y eso hacia, por eso... De hecho, Dutra fue el sucesor de Vargas en el gobierno. Sí, sí, sí. Dutra. Los jefes de Estado que salieron, después cuando fueron los golpes de Estado, después de Yanio Cuadros, ¿no? Yanio Cuadros, pero... Joao Goulart. Joao Goulart. El golpe se lo hacen a Joao Goulart en el año 64. Hombre del sur. Pero toda esa camada militar se gestó a través de la camaradería con la dependencia de la Alianza Norteamericana. La habilidad de Itamaraty, que muchos liberales y pro norteamericanos argentinos lamentan, es que Argentina no hizo lo mismo, sino que Argentina hizo lo contrario, tomó distancia para no ser arrastrada al conflicto. Que el otro país que la siguió fue Chile, ¿no? Por tradición, porque acá se confunde la tradición filogermana con pronazi. Acá las Fuerzas Armadas Argentinas, que tenían una tradición germana por formación. 1891, en adelante. Chile también. Chile también, y Bolivia también. La mayoría, pero de los grandes países, Argentina y Chile, ¿no? Lo hacían más como filogermanos que como pro-nazis. Como admiración también de la herencia prusiana que unida al Estado. A eso me refiero. No hay ninguna duda, lo ha dicho Perón lo dijo públicamente cuando dijo: nosotros tuvimos el privilegio de la formación prusiana. Perón elogiaba la formación prusiana. Nosotros creo que lo mencionamos, pero no me acuerdo, quizá en algunos de los programas sobre Primera Guerra, que el problema del conflicto con Inglaterra en la Primera Guerra es porque cuando los países empiezan a adoptar el modelo prusiano, como hizo la Argentina con Roca en 1891, habían dejado el modelo francés, por eso la guerra del Paraguay tiene el uniforme francés, dejan el modelo francés y dicen: ¿por cuál optamos? ¿Por el inglés o por el alemán? Porque el norteamericano todavía no existía. Entonces no existía como paradigma y no tenía. Entonces adoptaron el alemán, el germánico, pero el germánico venía con una doctrina. Como todo modelo militar tiene una doctrina atrás. Y esa doctrina que tenía era el patriotismo, por el tema de la nación en armas, de von der Goltz y todo eso. Entonces, al tener el patriotismo, déjame terminar esta idea, porque es importante que la gente la entienda, porque si no... Es decir, este patriotismo como doctrina, ¿qué hace? Que yo vaya a estudiar a un lugar y vuelva con ideas patrióticas, que las voy a aplicar, no me voy a ir a Taiwán a aplicarlas, las aplico en mi lugar. Las aplico donde nací. Este es el problema. Y esa, cuando se prendió la luz roja en Inglaterra dijo: no, esto es un peligro porque puede contagiar a todos los... Y también me imagino que en Estados Unidos, aunque no me consta, porque vieron que la doctrina nacional, la doctrina patriótica empezaba a impregnar los ejércitos. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, y empezaba también a verse en Paraguay, donde había un conflicto entre la vieja escuela, ¿cómo se llama?, francesa, porque Paraguay venía de San Cyr, por el Mariscal López y demás, de la escuela francesa, y empezaban a pasar a la escuela alemana sin pasar por la inglesa, que se discutió en la época de la Guerra del Chaco, como vos decís. La inglesa inficionaba las marinas. Claro, le quedó el recurso a las marinas. Claro, dentro de la división de tareas en las Fuerzas Armadas, los británicos siempre apuntalaron el control en la parte cuestión obvia. Lógico, por la cuestión obvia. Pero voy a esto. ¿Cómo operó Estados Unidos con Brasil? Con un apuntalamiento muy grande al desarrollo industrial de Brasil. Tanto así que proyectos muy importantes como la planta siderúrgica de Volta Redonda, por ejemplo, el apoyo que se dio hizo que en la inmediata posguerra, como bien dice, Brasil picara en punta en Sudamérica. Y justamente como rivalidad contra Argentina. De allí que la movida geopolítica de Itamaraty estuvo ensamblada con la decisión político-militar y que fue lo que señaló. Y eso es lo que alentó la idea del subimperialismo brasileño,
una idea que hoy en día ha perdido su énfasis militar. En la época del coronel Travassos, que escribió, Travassos fue un precursor de la geopolítica sudamericana, ¿no? Se veía como una rivalidad político-militar. Ahora eso se ha desdibujado porque las posibilidades de conflictos armados no existen como casus belli directo, Exacto. pero sí la rivalidad económico y potencial. Exacto, político. porque Brasil no lo podés explicar sin Itamaraty. Es decir, el tema de la geopolítica es que va pasando de Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos a quién. Porque hay algo misterioso en esto que es precisamente Brasil. Es decir, la provocación de los golpes militares que vos decís precisamente que vinieron de gente que estaba en contacto con el general Bernard Walters, lo nombraste Bernard Walters, Sí. que fueron camaradas de armas con Dutra y otros en Brasil, Que venía de allí en Europa durante la guerra. Esto que vos decís tiene una cosa muy curiosa. Yo creo que habría que ver, yo no lo he estudiado, pero lo sospecho, es una conjetura lo mío, de que los movimientos de izquierda están impulsados por el mismo poder financiero que está detrás de esto para provocar reacciones en algunos casos o para destruir lo que pueda quedar de resistencia nacional, o sea, desvirtuar los movimientos nacionales y derivarlos hacia una izquierda utópica, ¿no es cierto?, para diluir la sustancia nacional, como una maniobra de ese poder que está detrás de esta geopolítica. Ojo, porque ahí es de donde nos acercamos al conflicto de la Guerra Fría. Sí. Cuando la Unión Soviética quiere su cuota parte de intervención en Iberoamérica, metiéndose en un área que Estados Unidos consideraba y sigue considerando hoy como de su exclusiva competencia. Sí. Y consecuentemente el tema de que los sectores a los que apela la Unión Soviética lo hace a través de la ideología comunista. Claro, es decir, eso... trata de irrumpir. Yo diría que ambas corrientes distorsionaron la verdadera independencia nacional. Claro, Los Estados Unidos porque alentaron un panamericanismo utópico, lírico, y la Unión Soviética, que al no poder tener arraigo local, esgrimió las banderas ideológicas. Exacto. Para tratar de avanzar. Pero no toda la Unión Soviética, sino yo creo que un sector, porque un sector estaba en componenda obviamente con el poder por Yalta, porque el acuerdo de Yalta se respetó en Hungría, se respetó en Checoslovaquia. Sondeaban, los rusos sondeaban a ver qué pasaba. Exacto. Pero hay un sector del PC, porque yo creo que el PC, un día habría que estudiar ese tema del PC soviético, hasta qué punto el PC soviético está sometido a la finanza internacional. Además, eso habría que ver. Además que había elementos trotskistas que eran independientes y que tenían su propia... Lo que pasa es que está muy unido el tema de América Latina a los problemas reales de pobreza, de miseria, de exclusión, que son aprovechados por la Unión Soviética con el tema de la ideología marxista y el tema de la liberación. Soviética, sino por cualquier postura de izquierda. Todas las posturas de izquierda... Pero digo la postura, hablando en términos geopolíticos, en ese momento lo que está... Yo sintetizaría así. La segunda posguerra mundial dio lugar a que Estados Unidos desplazara ya la hegemonía británica y la dejara reducida a unos cuantos enclaves, reductos muy fuertes, muy poderosos, ligados fundamentalmente a la masonería y a ciertos estamentos, pero ya Inglaterra no iba a tomar el rol que tenía en la preguerra. Después, una armazón política que parece una teoría del dominó, porque yo una vez hice un ensayo, por así decirlo, de correlacionar los golpes de Estado militares que se daban así como un dominó en toda Iberoamérica, colocando gobiernos circunstanciales con un jefe militar, con la alternancia de los gobiernos norteamericanos. Cuando asumían los gobiernos demócratas, que eran más democratoides, más lírico, el Pentágono le respondía provocando toda una cadena de golpes de Estado. Eso ocurrió en la primera posguerra, después ocurre
con los golpes de la década del 60-70 y después la rematan con la década del 90. Cuando uno se fija, lo ve todo como una reacción en cadena, como la que culmina este periodo en el año mitad del 50 fue característico. La caída de Getúlio Vargas, por un lado, sí, la de Perón, el suicidio, de Pérez Rojas Pinilla en Colombia, sí, Pérez Jiménez en Venezuela, sí, etcétera. Y eso que era toda Trujillo, Pérez Jiménez, que tenían buenas relaciones con Estados Unidos, con el Pentágono, sí. Conviene distinguir con el Pentágono, claro. Pero el problema es hasta qué punto el verdadero poder financiero, ese doblega todas las voluntades. Bueno, eso es muy para hablar en el futuro, ¿no? Hay una constante, la tensión entre el Departamento de Estado y el Pentágono. Exactamente. Son dos políticas coexistentes y que marcaban el desnivel, pero por desequilibrios en la metrópoli, no por desequilibrios en el Bueno, vamos a continuar entonces en el próximo bloque. Bueno. Sí. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con la Guerra Fría en el continente, en el subcontinente. Es claro, tratar de hacer un panorama abarcativo sintético es imposible por razones de tiempo, pero sí enfatizar a mi juicio esto de que toda Iberoamérica se fue poblando por una mezcla, un híbrido entre corrientes de tradición local, nacional. Recién se mencionaba, para mí un paradigma de eso fue Velasco Ibarra en Ecuador, ¿no? Un hombre con un carisma personal y una ascendencia terrible, incluso en la población indígena. Exactamente. La población indígena. Que lo tuvimos de exiliado acá varias veces, porque fue 7 veces presidente, o 6 o 7 veces. 5 veces fue presidente, sí, pero una vez también. Por eso. Luego, gobiernos militares que se fueron sucediendo casi, yo diría, como tandas de dominó, ¿no? En determinado momento cambiaba la mano política de gobiernos democratoides a gobiernos militares, ¿no? Sí. Y eso como una constante. Prueba está que el primer decenio Estados Unidos lo aguanta de esa manera. No nos olvidemos que la represión a aquellos que no aparecían subordinados a Estados Unidos fue terrible.
como Villarroel en Bolivia, sí, ¿no? sí, lo asesinaron. Nadie menciona los derechos humanos de los aliados, ¿no? Yo digo que el paradigma del monumento a los derechos humanos de los aliados debiera ser la foto de Mussolini colgado en la gasolinería de Milán. Ese es el paradigma de los derechos humanos. Y acá en América hubo una réplica con Villarroel, sí, porque lo mataron, lo lincharon, lo quemaron y lo colgaron de un farol. Sí, y lo colgaron a la manera como mataban frente al Palacio Quemado en La Paz. Ahora, ¿qué ocurre? Todos esos líderes con mayor o menor arraigo popular, para mí representaban la tensión entre lo que quedaba del espíritu independentista americano, que en definitiva tenía una tradición hispánica, provenía de la realidad hispánica. Un señor amigo, que siempre lo cito, él falleció, Baldomero Sánchez, ¿no? Él era español, ¿no? Me dice, la unidad americana es un mito histórico, porque la unidad americana no preexistió a España. España le dio unidad a América. Exactamente. Todos los pueblos americanos estaban fragmentados en el famoso libro de la raza americana de Brinton, que demuestra que todavía dio lugar a la ironía. Dice, ¿pero cómo? Dice, porque él estudió la parte lingüística, étnica, y detectó entre 250 lenguas diferentes que se hablaban en toda América. Menos unidad que ironizaban, dice, parece que atrás de cada árbol se hablaba una lengua diferente, decían, ¿no? Bueno, pero ¿qué significa? Lo que le dio unidad a América fue la colonización española. Exactamente, no hay duda. Y fue ese sustrato de colonización española el que lo plantea, pero en forma impecable, es Marcelo Gulo. Marcelo, bueno, es ya un referente obligado en este sentido. Para mí es lo que fue aflorando en estos gobiernos independentistas, con todas sus imperfecciones, sí, por supuesto, bajo una superestructura de dominación. Porque es un retorno a la ecúmene. Por eso, esos poderes, yo insisto, vos fijate en Brasil, una vez que cae Vargas, ¿no es cierto? Cae Goulart, en realidad, los sucesores de Vargas, ya atenuados, Goulart... mucho de eso ya después, sí. Goulart y el otro Cuadros, muy atenuados, no obstante caen. ¿Y qué aparece junto con el gobierno militar? Vos decís, ¿cómo el gobierno militar, que son estos camaradas de armas de Bernard Walters y demás, cuando aparecen ellos, crece curiosamente en Brasil una cosa que se llama Iglesia Universal del Reino de Dios, que no es para desdeñarlo, no es desdeñarlo porque tiene más adeptos que la religión católica en Brasil, y además una afluencia de dinero absolutamente incomparable, como no tiene otra secta en América. Bueno, entonces esto evidentemente no se puede desconectar de la política porque existe, pero ¿a qué función cumple? ¿Una función financiera? No, cumple una función geopolítica en el sentido que señala Toynbee, una función geopolítica con una carga para sustituir la ecúmene. Hoy en día lo estamos viendo a los gritos, la influencia de las sectas evangélicas en el poder político, su irrupción, su manejo de dinero como si se tratase de grupos económicos organizados. Es el llamado es la lucha de fondo que la Iglesia todavía a mi juicio no lo ha manifestado debidamente, entre el cristianismo y el neopentecostalismo. Claro, la idea y eje del neopentecostalismo está tomada de la Biblia hebrea y del calvinismo. La idea de que la riqueza es un don de Dios. Sí, exactamente. Mientras que el principio cristiano que los ricos son elegidos de la pobreza, claro, que el dinero es un don de Dios, que la riqueza, y en consecuencia los gobiernos que se establecen para los grandes empresarios, los grandes grupos económicos y financieros. Sí, exactamente. Y es el esquema que rige.
Ahora, yendo a un caso interesante que es el de Chile, claro, eso es importante. enseguida se alineó con la doctrina Truman Chile. ¿Se acuerdan de González Videla en el 48? Gabriel González Videla, presidente de Chile, sí. Hace una ley de defensa de la democracia donde excluye al PC chileno, que era un PC muy organizado, en un país que había estado muy polarizado en los 30, porque había un partido nacional socialista chileno y una... Jorge González un partido que fue exterminado, que fue motivo de una masacre. Estaba polarizado en Chile, porque no hay que olvidarse un detalle. En 1931, por eso digo esto, prepara el discurso después de la Guerra Fría. En 1931 hubo un golpe comunista en Chile con células militares. El jefe de ese grupo era un mayor del ejército chileno que se llamaba Marmaduke Grove, curiosamente con nombre y apellido en inglés. Marmaduke Grove era comunista, o confeso comunista. Sí, sí. Por eso, es decir, nosotros tenemos una frontera de casi 7.000 kilómetros con Chile, es enorme la frontera de extremo norte a extremo sur, y el gobierno argentino de entonces, sobre todo las Fuerzas Armadas, empezaron a tener preocupación porque tener Fuerzas Armadas contaminadas de marxismo era muy peligroso, y mandaron un joven oficial que lo ascendieron a teniente coronel, lo mandaron de agregado militar a Chile, que era el mayor Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, para que tomara contacto, para que informara sobre la existencia o no, o la disminución o no de estas células militares. Y ese conflicto que hubo, en Chile hubo una reacción que fue este partido, que era un partido fascista que se llamó Nacional Socialista, de un tal Jorge González Fonmarés y un montón de gente que lo acompañó, que fueron ejecutados, ¿por qué? Por un gobierno de izquierdas que, a pesar del fracaso del golpe militar, vino un gobierno de izquierdas que anticipó al de Allende, que era el de Pedro Aguirre Cerdá. Pedro Aguirre Cerdá fue presidente de Chile en los años 40, y ese hombre anticipó el gobierno de Allende. Es decir, y es el que liquidó al Partido Nacional Socialista Chileno. Sí. Fue una masacre de unos 40 jóvenes que, para más, una vez me hicieron acordar dónde está en una plaza de Chile, que yo estuve en Santiago y vi la placa, una pequeña placa que está ahí como en una de las plazas chilenas, porque fueron asesinados dentro de un edificio, no sé si un edificio de la municipalidad o qué, en el subsuelo, y habían sido detenidos como observados políticos. Pero vino la orden de matarlos, pero para que no se escucharan los disparos de afuera, la orden se dio de que fuesen muertos a culatazos de fusiles. Y fueron muertos a golpes de culatazos de fusiles. Y con eso se exterminó lo que era el partido que se denominaba Nacional Socialista, y que no era estrictamente hablando nazi, por lo que tengo entendido, pero que se llamaba Nacional Socialista. Era un partido nacionalista. Pero inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra, como había justamente con este antecedente un partido comunista chileno, y estaba la doctrina Truman, después viene Eisenhower, ¿no?, que se preocupa mucho por Chile, por una cosa fundamental, por el cobre. Vamos a ser sinceros, no es porque si Chile no tuviera nada, no se hubieran preocupado por nada. Pero como es muy rico en minerales la nación, entonces, ¿qué pasó? Hubo esta ley digamos, que se encuadraba perfectamente en el bipolarismo de defensa de la democracia, y después hubo gobiernos alternativos, pero siempre, tanto la democracia cristiana, de Alessandri, de Frei, y había una de unidad nacional. Alessandri Frei, Arturo Alessandri Palma primero, después Eduardo Frei y Alessandri del 58-64, Frei del 64 al 70, y ahí viene Jorge el hijo, Alessandri. Y después viene Allende del 70-73. Claro, el problema de Allende fue por la nacionalización del cobre, por el intento de nacionalizar Antes el cobre. lo habían chilenizado, que no sé qué significará la chilenización del cobre durante Frei. Carlos Ibáñez del Campo, porque Carlos Ibáñez del Campo fue un hombre que hizo la alianza con Perón, vamos a mencionar, en Chile. Se hizo amigo de Perón cuando Perón fue agregado militar en el año 36 en Chile.
Y entonces ahí se hicieron amigos. Y Carlos Ibáñez del Campo, para contrarrestar la influencia de Aguirre Cerda y la de González Videla, porque lo de González Videla era un retorno anterior a lo que había provocado a fin de cuentas el surgimiento de una izquierda en Chile con Aguirre Cerda y un partido comunista. Para anular las dos opciones, la opción de que se volviera hacia atrás y que al mismo tiempo no vinieran los comunistas, apareció el general Ibáñez del Campo. Esta es la realidad. Y cuando Frei con la democracia cristiana fue el que recibió más apoyo de Estados Unidos, $4 millones de la época. Por supuesto, claro, sí. Y fue... Porque, ¿qué año? En 60 y... Claro, exactamente. La democracia 66, 67 fue, 64 al 70. Exactamente, lo hemos dicho, no es políticamente correcto, pero es cierto, la democracia cristiana, a partir de 1943, cuando Amintore Fanfani y otros se preparan el gobierno de posguerra en Italia, la democracia cristiana se sienta en la mesa de los ganadores y por supuesto se le concede un poder condicionado, ¿no es cierto? El golpe militar del 55 intervino la democracia cristiana acá. Es decir, se usa como un instrumento, pero se subordina a estos poderes mundiales y a estos poderes financieros y geopolíticos que la quieren... La impresión que uno guarda en general de los movimientos que se han dado en Chile es que cualquiera sea el juicio de valor que se tenga a favor o en contra, pero los chilenos siempre han actuado mucho más seriamente que nosotros, desde el punto de vista de sus definiciones. Se toman más en serio las cosas. De sus definiciones. Y dentro de la capacidad de maniobra que pueden tener, porque hasta el mismo Frei no asistió a la invasión de Dominicana en el 65. Se enfrentó y tuvo algunas... digamos, reivindicaciones territoriales dentro del país, con los latifundios, es decir, también Jorge empezó... Alessandri, ¿no? El hijo de Arturo. Y eso no le gustó a los norteamericanos. Y por eso se llama elecciones, que las gana por un punto Allende. Para decirlo de Chile. Chile cuando tiene un gobierno como el de Ibáñez, Alessandri, que hubiera sido un segundo González Videla, modifica, nacionaliza un poco más, porque el tipo sabe que Ibáñez existió. Entonces Arturo Alessandri, no Jorge Alessandri, Arturo Alessandri, el padre, Arturo Alessandri Palma, padre de Jorge Alessandri, es el que hace un gobierno que eso es contrarrestado de nuevo con el tema de la democracia cristiana, pero inercialmente viene de Ibáñez, inercialmente. En el 69 está el consenso de Viña del Mar, con todos los países de América Latina, donde dicen que aceptamos la Alianza para el progreso, pero sin el condicionamiento directo de Estados Unidos. Entonces se embarra la cancha y sacan los tres partidos, el de Allende era Unidad Popular. Unidad Popular, que es triunfa por un punto frente al partido, triunfa por un punto frente a la democracia cristiana y el otro partido no me acuerdo de quién era. Allende tuvo el apoyo del Partido Socialista, Unidad Popular, el Partido Socialista más Partido Comunista. Los dos partidos. Pero era un tercio y un tercio por un punto, era inmanejable eso. Era inmanejable. Que ahí aprovecha Gran Bretaña para avanzar. El Partido Socialista era más fuerte que el Partido Comunista en votos, tenía más adhesión popular. Más adhesión popular, es cierto. Ahora, hemos ido al caso de Chile, pero hubo un precedente directo de intervención que fue anterior, que fue el de Guatemala con Castillo Armas, que en realidad había sido anterior, porque eso se había gestado, fue en el 48, pero la caída... Castillo Armas. Jacobo Arbenz. Castillo Armas fue el militar puesto por los norteamericanos en el 54. Pero Jacobo Arbenz fue en el año 54 también, ¿no? 54, que fue, digamos, el primer caso formal de intervención, hoy en día reconocido y abiertamente validado, de intervención de la CIA. ¿Cómo? El de Sandino también. El de Sandino, anterior. Eso fue en la década del 30 con Somoza. Bueno, Somoza, a quien no hemos hecho mención en Nicaragua, sería el paradigma del esbirro, directamente, prácticamente. Fue vergonzoso, porque directamente era la United Fruit Company la que mandó la fuerza. Y hay un detalle, ya que hablamos de Sandino, un detalle muy breve.
Sandino, él lo manda a evidentemente, matar a Sandino. Claro, pero Sandino no era marxista, ni mucho menos. No, ni exacto. mucho menos, era un nacionalista. Es más, la hermana de Sandino fue acusada de ser espía nacionalsocialista en Centroamérica. La hermana de Sandino, No, así que en el imagínate, caso acusada, de está documentado eso. Somoza, que bueno, después podemos tocarlo también, claro. Pero el caso de Somoza, yo creo que fue uno de los casos más vergonzosos de subordinación y servilismo que hubo, porque de padre y de hijo, Somoza, hijo de una familia rica, vivía en Estados Unidos y era un hombre, era un tipo joven, un playboy, que se hizo muy conocido en las WAT, en los nightclubs de la época, porque sabía bailar los ritmos de moda, también el tango y otros más. Y gracias a esa habilidad social fue que se vinculó con gente de la sociedad norteamericana que después, cuando llegó el momento, necesitaban poner a un representante y parece ser que ese fue el verdadero origen de que hay dos Somoza. El padre, que es Anastasio Somoza Portocarrero, y el hijo Anastasio Somoza de Baile, que es el que vivió, se llamaba de Baile de apellido, para colmo, segundo apellido, ya que, es el que vivió en Estados Unidos. Porque tenemos que terminar el programa. Una inquietud. En el 60 hubo un terremoto terrible, que creo que es el más grave en toda América, con un maremoto, el de Valdivia. Y había unas tensiones políticas dentro de Chile también. De Valdivia en Chile. Se hizo el Mundial de Fútbol del 62 como distracción, fue muy importante. En el 70 en México había unas tensiones muy grandes, la masacre de Tlatelolco de los chicos, en el 68 más de 100 chicos estudiantes masacrados, el Mundial del 70. México, acá en el 78 había tensiones, hubo un Mundial en el 78. Y ahora no sé, todo el mundo está esperando la selección argentina para distraerse de problemas mucho más acuciantes. Bastó Managua. Y a raíz de eso fue que se encadenó después la crisis política que terminó con la aparición, el fortalecimiento del sandinismo, del movimiento sandinista, y la caída de Somoza. ¿Por qué? Porque de todo el negociado de la reconstrucción de Managua se apropió descaradamente la familia Somoza y sus allegados. Entonces, ese fue el detonante. Tachito, creo que era. Tachito, claro, por eso está Tacho Somoza y Tachito Somoza, el hijo. El hijo, claro. Ese fue el desencadenante que movió la reacción popular y ya le hizo perder acciones porque ya era un robo descarado al Estado. Y era el premio que le da Estados Unidos a los gobiernos títeres que coloca, que se enriquezcan. Pero hubo más. Anastasio Somoza, hijo, o Tachito Somoza con el sobrenombre, era además ciudadano norteamericano, tenía doble nacionalidad, era ciudadano nicaragüense y norteamericano. Tenía residencia en Estados Unidos. Bueno, el balance de todo esto, si es que lo logramos, fue dar un primer pantallazo de qué pasaba en Iberoamérica en la posguerra y bajo el esquema de Guerra Fría, donde todavía la Unión Soviética no tenía una intervención político-ideológica directa, salvo el episodio de Jacobo Arbenz, el bogotazo de Colombia, que tuvo un carácter más interno por la muerte del líder Gaitán, que era un liberal, ¿no? Liberal. Y el trasfondo de Chile, donde el movimiento socialista se afianzaba. Pero todavía esos 10 primeros años de la posguerra no llegaron a consolidar una tensión de guerra fría dentro de salvo en el caso Cuba, que inicia precisamente justamente es lo que vamos a ver en el próximo programa. Gracias.